Así que vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, recordando el siguiente teorema. Cuando uno quería calcular la derivada de la inversa, que es lo que les estoy escribiendo aquí, nosotros lo que logramos probar es que si esto no lo conocíamos, era que podíamos calcular la derivada de la siguiente función, f evaluada en la inversa. Esto nosotros sabíamos que como estoy componiendo una función con su inversa, esto debe ser x. Por lo tanto, la derivada era igual a la derivada de x. Esto último, nosotros ya sabemos que vale 1. Por lo tanto, la derivada de la composición entre la función y la inversa va a valer siempre 1. Esta derivada de acá, nosotros la calculamos por regla de la cadena, y por lo tanto tenemos la derivada del de afuera, evaluada en el de adentro, por la derivada del de adentro. Y este objeto vale 1. Finalmente, para obtener la derivada de la inversa, lo único que hacemos es tomar esta cantidad y pasarla dividiendo. Por lo tanto, la derivada de la inversa es simplemente 1 partido en la derivada de la función original evaluada en la inversa. Esta técnica nosotros ya la habíamos visto en la clase anterior, simplemente queríamos recordarla, especialmente cuál es la técnica utilizada, que es componer la función con su inversa y luego derivar esta cantidad para obtener 1. Vamos a utilizar esto para calcular la derivada del arcseno y luego las otras, que serían el arco coseno y la arco tangente, se van a resolver de manera similar. Entonces, el objetivo, a modo de ejemplo, es calcular la derivada con respecto a x de la función arcseno de x. Entonces les doy un par de segundos para que copien este enunciado y comenzamos con la solución. Muy bien, entonces les voy a pedir a ustedes que me escriban en el chat. Si estoy trabajando con la función arcseno, esta corresponde a la inversa de alguien. El arcseno es la inversa ¿de qué función? Muy bien, Juan, de la función seno. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Escribimos inmediato la composición entre la función seno y su inversa, arcseno de x. Esto es x. Y esta cantidad, esta igualdad, es la que nosotros vamos a derivar con respecto a x. Claramente, cuando derivo con respecto a x, el resultado va a ser 1. Por lo tanto, a la derecha, lo que obtengo es 1. Por otro lado, voy a tener que derivar el lado izquierdo. Y para ello, tengo que ocupar la regla de la cadena. Es decir, derivar el de afuera, evaluar en el de adentro, y luego multiplicar todo esto por la derivada del de adentro. En otras palabras, lo que vamos a tener, la derivada del de afuera, evaluada en el de adentro,
Y todo esto multiplicado por la derivada del de adentro. Por lo tanto, la derivada del de adentro, que es exactamente lo que yo quiero obtener, va a ser este 1 dividido en esta cantidad de acá. Vale decir, la derivada del arcseno no es otra cosa que 1 partido en el coseno del arcseno de X. Entonces les doy unos segunditos, unos 30 segundos, para que Profesor, copien hasta este lugar, porque aparentemente ya tenemos una fórmula para la derivada del arcseno, pero este objeto aún lo podemos trabajar un poco más para obtener una expresión algebraica que la vamos a utilizar de aquí en adelante como la derivada del arcseno, como la que escribimos en la tabla de la clase anterior. profesor, Cuéntame. es que no entendí cómo llegó a ese paso del coseno al seno de X, porque como que estaba viendo la tabla y la derivada del arseno de X es como X partido en 1 menos X cuadrado en raíz, o algo así. Ya, primero quiero ver si lograste entender lo siguiente. ¿Estás de acuerdo que esta igualdad es cierta? Sí, sí la entiendo. Ya. Quiero derivar este objeto de acá, y esto es una composición entre el seno y su inversa. Por lo tanto, Sí. cuando quiera derivar esta expresión del lado izquierdo, tengo que derivar el de afuera y evaluarlo en el de adentro. ¿Hasta ahí va bien eso? Sí, Y luego, porque por la la derivada, derivada del de adentro. ¿sí? ¿Ya? Entonces quiero que ahora tengas en cuenta lo siguiente. Esto todavía no ha terminado y lo que voy a hacer es transformarlo en otra cosa. Y Ya, esa otra cosa es justamente lo que tú tienes en la tabla. ¿Ya? ya. ¿Alguien levantó la mano, Nicolás? No, solo pasé a llevar el botón. No, no te escucho casi. Solo pasé a llevar el botón. Ah, ya. Muy bien. De acuerdo, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de identificar quién es el coseno del arcseno de X. Para ello, vamos a utilizar lo que aprendimos de precálculo. Nosotros sabemos que el coseno del arcseno de X, esto de aquí en la práctica es un ángulo al cual yo le puedo llamar alfa. Y este objeto es el que quiero saber cuánto vale. Entonces, vamos a ocupar las relaciones pitagóricas. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, esto vale 1. Pero, aquí viene la parte importante, yo la voy a destacar con rojo. El seno de alfa, en realidad, es el seno del arcseno de X. Fíjense, esta última expresión es la función evaluada con su inversa. Díganme ustedes, ¿cuánto vale el seno evaluado en el arcseno de X? Escríbalo en el chat. Excelente. Entonces, si el seno de alfa vale X, el seno al cuadrado simplemente va a ser X al cuadrado. De acá, voy a subir un poquito, podemos deducir que coseno al cuadrado de alfa va a ser igual a 1
menos x cuadrado. ¿De dónde sale que el coseno de alfa es simplemente más o menos la raíz de 1 menos x cuadrado? Y lo que tenemos que decidir es si el alfa, perdón, si el signo es más o es menos, ¿ya? Para ello, simplemente les recuerdo que el arcseno de alfa, perdón, el arcseno de x siempre está entre menos pi medio y pi medio. Esto lo aprendimos en precálculo. Por lo tanto, esto que yo estoy llamando alfa está en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Y ahora yo les pregunto, si el ángulo en el cual estoy evaluando la función coseno está en el primero o en el cuarto cuadrante, ¿cuál es el signo del coseno? Acuérdense del todo sin tacos. ¿En qué cuadrante está el alfa para así poder decir cuál es el signo del coseno? Escríbalo en el chat. Excelente. De este modo, el coseno de alfa es simplemente la raíz de 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, y con esto terminamos, nosotros dijimos que la derivada de la función inversa era 1 partido en el coseno de este arc seno de x. Y esto de aquí era lo que nosotros llamamos coseno de alfa. Por lo tanto, el resultado es el siguiente. La derivada de la función arcseno es 1 dividido en la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces les voy a dar un par de minutitos para que terminen de copiar. Ya podrán darse cuenta que este objeto era el mismo que teníamos en la tabla y la derivada del arco coseno y de la arco tangente se hacen igual. Y si usted quiere saber cuánto valen, es simplemente mirar la tabla que les di la clase anterior. ¿Ya? Con esto vamos a terminar lo que es la derivada de la función inversa y vamos a pasar a trabajar la parte de derivada logarítmica, que es el último tema del capítulo de derivadas, para que ya la próxima clase comencemos con el capítulo de aplicaciones de la derivada, que les recuerdo que va a estar a cargo de la profesora Mariel. Ahí subí un poquito y luego lo bajo de nuevo. ¿Ya? Un minutito para que copien esto.
Ya, te cuento, María Trinidad, por qué es positivo. Hasta acá entonces, lo que tenemos es que el coseno tiene dos opciones. O es la raíz positiva, o bien es la raíz negativa. Y para decidir el signo, lo que tenemos que saber es en qué cuadrante está el ángulo alfa. Si, por ejemplo, alfa está en el primer cuadrante, el coseno es positivo. Si alfa está en el segundo cuadrante, el coseno es negativo. Si alfa está en el tercer cuadrante, también es negativo, pero si alfa está en el cuarto cuadrante, es positivo. Por lo tanto, el coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Pero recordemos que el alfa era el arcseno, y el arcseno, por definición, está entre menos pi medio y pi medio. Es decir, si uno hace la circunferencia unitaria, el arcseno es un ángulo aquí, entre menos pi medio y pi medio. Por lo tanto, está o en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante, de donde se deduce finalmente que la raíz que debo elegir es la positiva. Vania, ¿hasta dónde entra el I2? Eso todavía no está definido, hay que ver hasta dónde avanzamos, ¿ya? Así que lo que tienen que preocuparse es hasta dónde vamos a ver la materia la semana previa a la I2, ¿ya? Y hasta ahí podría llegar la materia. Bien, chicos, entonces les voy a dar un par de segundos para que copien esto y pasamos al contenido de hoy. Muy bien, chicos. Entonces, para la clase del día de hoy, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la derivada logarítmica, que es justamente el resultado que les estoy presentando acá, para poder calcular cierto tipo de derivadas que o bien no se pueden calcular de manera usual, o bien se pueden calcular con las técnicas que ya hemos visto, pero con esto sale mucho más fácil, ¿ya? Primero, vamos a dar una pequeña demostración de este teorema, porque es simplemente regla de la cadena. Queremos derivar el logaritmo de la función f, ¿ya? Y para ello, simplemente voy a escribir aquí una pequeña nubecita, donde les voy a recordar que la derivada del logaritmo natural es simplemente 1 partido en x. Bien, entonces, quiero que observen lo siguiente con atención. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Es 1 partido por el objeto que está acá adentro. Entonces, una manera de acordarse muy bien de la derivada del logaritmo es que lo que hace es invertir el argumento, es decir, 1 partido por algo. Bien, entonces, ahora miremos esta derivada de acá. La derivada del logaritmo compuesto con f es la derivada del de afuera.
evaluada en el de adentro por la derivada del de adentro. Bien, entonces repito, ¿cuánto vale la derivada del logaritmo? Compuesta con la f. Es la derivada del de afuera, 1 partido por, evaluada en el de adentro, la f, por la derivada del de adentro, que es f'. Por lo tanto, esto da f' dividido en la f. Entonces, es una fórmula bastante sencilla y lo único que hace es poner arriba la derivada y abajo la función. Así que les voy a invitar a que anoten esto. Esto es como un ejemplito para ir repasando la regla de la cadena. Y ahora lo único que vamos a hacer es aplicar esta técnica. Muy bien. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo. Les doy un minutito para que lo anoten, que es la derivada del logaritmo del seno. Muy bien. Recordemos que lo que acabamos de probar es que la derivada del logaritmo de una función es la derivada dividido por la función propiamente tal. Por lo tanto, en esta derivada del logaritmo del seno, lo que vamos a tener es un cociente. Arriba vamos a tener f' y abajo vamos a tener la misma función f. Por lo tanto, en el denominador voy a escribir seno. Y acá arriba, lo que deberé escribir es el seno, pero derivado. Entonces, acá arriba voy a poner seno derivado. Y ahora les voy a pedir a ustedes que me escriban en el chat
¿Cuánto vale la derivada del seno? Excelente. Entonces quedó coseno dividido en el seno. Y esta función usted la debiera conocer. ¿Cómo se llama? La cotangente. Muy bien. ¿Y ahí quedó? Así de fácil la derivada logarítmica. Bien. 30 segunditos para que copien este ejemplo y vamos a ver dos más que son los donde realmente es importante aplicar esta técnica. Muy bien. Les invito a anotar estos dos problemas, que son justamente donde vamos a aplicar la técnica. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a abordar el primero, que quiero que observen que se ve bastante feo, porque no tan solo es la derivada de un cociente, sino que además tiene potencias por todos lados. Y además, arriba tiene un producto. Entonces lo vamos a copiar. Profesor, Sí, ese x elevado a 3 cuartos se puede resolver con como el 3 cuartos por x menos el elevado a 3 cuartos menos uno, ¿no? exacto, Ya. exacto. ¿Ya? Ya, quiero primero contarles cómo lo haríamos de manera tradicional. Diríamos, la derivada del de arriba por el de abajo, es decir, tendríamos algo así, la derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba, y todo esto dividido en el de abajo, perdón, en el de abajo al cuadrado. Pero el de arriba
es un producto, por lo tanto, aquí, cuando queramos derivarlo, tendríamos que aplicar además la regla del producto, que es la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero, ¿ya? Y eso se va a convertir en una cosa tan grande y tan difícil de tratar que es preferible no hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A este objeto que tengo aquí, le podemos llamar f de x. Y lo voy a escribir así. Esto se va a llamar f de x. Y lo que vamos a hacer, es decir, voy a calcular el logaritmo natural de la f. Y este objeto lo voy a derivar. Y esto lo voy a poner con rojo. Esta derivada, yo sé que vale f' partido por f. Y acá viene la parte más importante de todas. Observen que si esta es la f, lo que me piden calcular es f'. Por lo tanto, en toda esta expresión que tengo acá, aquí está f'. Por lo tanto, y aquí quiero que todos tomen atención, lo que tengo aquí escrito me permite decir que la f' de x es simplemente este que está dividiendo pasa multiplicando, es decir, f' es igual a la f multiplicada por la derivada con respecto a x del logaritmo natural de la f. Y acá tenemos una expresión diferente de la que nosotros conocíamos para obtener la derivada de una función. La derivada de una función es la misma función multiplicada por la derivada logarítmica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación, para que lo escuchen con detención, es para calcular la derivada de la f, lo que vamos a hacer es calcular una derivada logarítmica. Y uno se preguntará, ¿para qué complicar tanto esto? Lo importante del logaritmo es que los productos los convierte en sumas, los cocientes los convierte en restas y las potencias salen como constantes. Por lo tanto, calcular la derivada logarítmica va a ser muy, muy fácil. Copien esto que les puse acá, porque es lo que vamos a utilizar para calcular esta derivada. Vamos a volver a copiar esta formulita, que la f' es simplemente la f multiplicada por la derivada logarítmica. Y en este caso, nuestra f es x elevado a la 3/4 raíz de x cuadrado más 1, y todo esto dividido en 3x más 2 elevado a la 5. ¿Ya? Y ahora me concentro en lo que quiero calcular,
que es la derivada logarítmica, por lo tanto voy a calcular el logaritmo de la f. En este momento, dejen todos de copiar y solo se concentran en el logaritmo de la f. El logaritmo de la f es el logaritmo natural de toda la expresión que tenía ahí arriba. Y simplemente, por simplicidad, voy a hacer lo siguiente. La raíz la voy a borrar y la voy a escribir como elevado a la 1/2. Y ahora recordemos las propiedades del logaritmo, que yo las voy a escribir acá al rincón derecho. El logaritmo del producto es igual al logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. El logaritmo del cociente es el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Y finalmente, el logaritmo de a elevado a c es c por el logaritmo de la base. Ya ahí me están diciendo que me faltaba elevar ¿a cuánto? A 5. Ya. Y ahora miren todos con atención. Estoy aplicando el logaritmo a un producto y a un cociente. Por lo tanto, lo vamos a hacer lento. Primero, vamos a mirar esto como un cociente, este dividido en este. Por lo tanto, quedó el logaritmo natural de x a la 3/4 por x cuadrado más 1 elevado a 1/2. Todo esto menos el logaritmo de 3x más 2 y esto elevado a la 5. Ahora, este producto que tengo aquí lo transformo en una suma. Por lo tanto, quedó el logaritmo natural de x a la 3/4 más el logaritmo natural de x cuadrado más 1 a la 1/2 menos el logaritmo natural de 3x más 2 a la quinta. Y finalmente puedo observar que tengo exponente, exponente y exponente. Y esto va a quedar 3/4 del logaritmo natural de x más 1/2 logaritmo natural de x cuadrado más 1 menos 5 logaritmo natural de 3x más 2. Ojo, cuando uno tiene ya soltura con el logaritmo, lo natural es que uno pase de aquí, esto que les estoy enmarcando, directo acá. Todo lo que está aquí en el medio es para haberlo hecho paso a paso. Pero si uno reconoce producto, cociente y exponentes, de acá arriba, llegar acá abajo es una línea, ¿ya? Por lo tanto, es súper rápido cuando uno maneja bien los logaritmos. Es llegar y aplicar, ¿ya? Entonces, les voy a dar un minutito para que copien esto y yo lo voy a reescribir.
Muy bien. Entonces recordemos que lo que queremos hacer es calcular la derivada del logaritmo de f. Ya tenemos el logaritmo de f, ahora tenemos que calcular su derivada. Y fíjense que cuando quiera calcular la derivada de este objeto, es una derivada de una suma de objetos y ya no de productos y cocientes. Y la derivada de cada uno de estos objetos es una derivada logarítmica. Por lo tanto, vamos a subir hasta ahí. La derivada con respecto a x del logaritmo natural de la f va a ser igual a 3/4 por la derivada del logaritmo más 1/2 la derivada del logaritmo de x cuadrado más 1 menos 5 veces la derivada del logaritmo de 3x más 2. Y acá va a quedar lo siguiente. 3/4 por. Y me ayudan ustedes escribiendo esto en el chat. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de x? 1 partido en X. Brillante. 1 partido en x. Más 1/2. Y ahora, ¿cuánto vale la derivada? Aquí me equivoqué. Esto era derivada. ¿Cuánto vale la derivada de esta otra de acá? Aplicando la derivada logarítmica. 1 partido en x cuadrado más 1. Ya, pero recuerden, arriba tiene que ir la derivada del de adentro y abajo el de adentro. Por lo tanto, lo voy a escribir acá. Fíjense, esto debería haber quedado rayita, el de adentro, y arriba el de adentro, pero derivado. ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrado más 1? En el chat. Excelente. Por lo tanto, el resultado hubiera sido 2x partido en x cuadrado más 1. Menos 5, y apliquen nuevamente lo mismo. ¿Cuánto debiera quedar en el siguiente? ¿Cuánto vale esta derivada? Muy bien. Lo que tendría que haber quedado es 3x más 2 arriba derivado dividido en 3x más 2. Y la derivada de lo de arriba es justamente 3. Por lo tanto, el resultado es 3 partido en 3x más 2. Y el problema se acabó. La derivada de la f es simplemente la f multiplicada por la derivada del logaritmo natural de la f. Escribámoslo ahora. Esto es x a la 3/4 raíz de x cuadrado más 1 y todo esto dividido en 3x más 2 a la 5. Lo único que escribí aquí es la f. Y todo esto lo voy a multiplicar, y acá vamos a poner un paréntesis grande, por la derivada logarítmica, que en este caso va a ser 3/4 por 1 partido en x, más 1/2, 2x partido en x cuadrado más 1, menos 5 veces 3 partido en 3x más 2. ¿Ya? Y ahí quedó. Uno podría después tratar de simplificar esta expresión, pero ya con escribirlo así está correcto.
Ya, Daniel está haciendo una muy buena pregunta. Si les vamos a decir que tenemos que ocupar o no derivada logarítmica, la verdad es que no. ¿Ya? Les vamos a decir derive. Y usted vea cómo, porque recuerden que la prueba, como lo más probable es que siga siendo de selección múltiple, da lo mismo finalmente qué técnica utilices mientras logres llegar al resultado. Lo que debes tener en cuenta tú es, dado el ejercicio que me están dando y los ejercicios que yo ya he hecho, ¿cuál debería ser la técnica más apropiada para resolver el ejercicio de manera inteligente y rápida? ¿Ya? ¿Te diste cuenta que acá, si lo hubiésemos hecho con la regla del cociente, tendríamos que haber hecho regla del cociente más producto más regla de la cadena? Y eso es súper engorroso. Mientras que con derivada logarítmica, si uno maneja bien los logaritmos, esto es muy rápido. Más aún, cuando uno esta técnica la maneja bien en 2 o 3 líneas, esto ya se acabó, ¿ya? Entonces, en la práctica no les vamos a decir cómo hacerlo, pero usted tiene que reconocer, dado los ejercicios que ha hecho, cuál es la mejor técnica con la cual resolver el problema. ¿Ya, Daniela? De nada. Bien, nos queda un último ejercicio, que es, acá voy a poner una línea para que quede claro que se acabó eso. Vamos a calcular ahora la derivada de x elevado al seno de x. Y aquí uno se pregunta, ¿por qué utilizar derivada logarítmica? Es porque uno tiene esta potencia. Y el exponente y la base están variando, ¿ya? Yo lo que voy a hacer acá va a ser escribir algo que es muy usual verlo en los alumnos. Les voy a pedir que dejen de copiar y que todos tomen atención. Es muy común ver esto. Como acá tengo un exponente y una base, muchas veces los alumnos dicen, ah, esto es como x a la n. Entonces lo que hago es, bajo el exponente y luego al exponente le resto 1. Algunos, cuando miran esto, es porque están viendo algo así como x a la n. Pero fíjense que en este caso, el n es constante. Pero en el ejercicio no lo es. Hay otros que piensan que esto es como a elevado a una función. Por lo tanto, ocupan la derivada del exponencial. Y dicen, ah, esto va a ser el logaritmo natural. Perdón, va a ser lo mismo multiplicado por regla de la cadena por la derivada del de arriba, que sería el coseno. El problema es que para que esto sea cierto, uno tendría que tener a elevado al seno y el a es constante, que no es el caso, ¿ya? Entonces yo los voy a dejar anotadas estas dos y aquí voy a escribir con azul que eso no es cierto, ¿ya? ¿Por qué quiero anotárselos? Porque es común que esto uno se los pone en las pruebas y aparecen estas dos respuestas y las dos están malas, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo vamos a aplicar el logaritmo? Vamos a definir nuevamente la f como la función que quiero derivar. Y lo que debemos recordar es que la derivada de la f es simplemente la f multiplicada por la derivada logarítmica. Y en este caso, el logaritmo de la f es el logaritmo de una potencia. ¿Y qué pasaba con las potencias? Bajan del logaritmo.
Es decir, tengo esto. Y ahora simplemente derivamos. La derivada del logaritmo de la f va a ser igual a la derivada de este producto. ¿Y ahora qué obtengo? La derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo multiplicada por el primero. Lo escribimos textual. La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo multiplicada por el primero. Y en el chat, díganme ustedes, ¿cuánto vale la derivada del primero? Muy bien, coseno de x multiplicado por el segundo más, ¿cuánto vale la derivada del segundo? Muy bien, 1 partido en x multiplicado por el primero. Y ahora simplemente la derivada logarítmica, que es todo este objeto que obtuve acá, lo reemplazo en la formulita de acá arriba. Entonces, si me dan un minuto, para que tomen atención, voy a reescribir esto en el lenguaje que tenemos nosotros. Nosotros queremos calcular la derivada de la f. Y la derivada de la f es la misma f, que en este caso es x multiplicado, perdón, elevado a la c, ¿no? Y ahora ponemos el paréntesis grande, donde va a ir la derivada logarítmica, que es justamente lo que obtuve acá. Por lo tanto, obtengo coseno logaritmo más 1 partido por x por el seno. Y con eso escribimos fin de la clase del día de hoy. Jóvenes, ha sido un gusto. Recuerden que esta es la última clase que voy a dictar. Las clases que vienen del capítulo siguiente, que es de aplicaciones de las derivadas, las va a dictar la profesora Mariel, ¿ya? En el Canvas de mi sección y de la profesora Mariel va a aparecer el link Zoom, ¿ya? Para que puedan meterse a las clases. Yo voy a retomar las clases cuando comience el capítulo de integrales, ¿ya? Así que la próxima clase, que es la clase del día miércoles, la van a tener con la profesora Mariel, para que se metan al Canvas y obtengan el Zoom o la sesión Zoom correspondiente, ¿ya? Y todo el capítulo que es de aplicaciones de la derivada lo van a ver con la profesora Mariel, y posteriormente, cuando llegue el capítulo de integrales, nos volvemos a encontrar, ¿ya? Así que con esto voy a terminar la clase del día de hoy. Vamos a finalizar también la grabación y que les vaya súper, súper bien. Me voy a quedar también un par de minutos por si tienen alguna duda que quieran resolver del tema de la materia, ¿ya? Chicos, que tengan una gran semana y cuídense.